Muy buenos días, Marta Muro, decana de la Facultad de Humanidades, y bueno, a todos los docentes, estudiantes, ex estudiantes graduados que están acompañándonos también en esta virtualidad, y muchas gracias a ustedes que están acá presentes en este espacio, aula magna de la Universidad Atlántida Argentina, sede Mar de Ajó. Bueno, hoy tenemos el placer de presentar el primer encuentro que vamos a realizar desde el área de Deportes, Educación Física dentro de la Facultad de Humanidades, en conjunto con la Facultad de Psicología. Y para eso voy a presentar al licenciado Gustavo Beck, docente de la casa, que está a cargo de todo lo que es el área de didáctica, pedagogía de nuestro espacio. Así que, bueno, nuevamente agradecer y gracias, Gustavo, por este espacio. Bueno, gracias a vos. Bueno, buen día a los que están acá. Buenos días a los que están por el Zoom. Bueno, sumarme a los agradecimientos que nos proponía Darío. Una aclaración, resulta que yo trabajo en esta facultad, en esta carrera, también trabajo en la Facultad de Psicología, en la carrera de Psicopedagogía, y me pareció interesante por el tema que vamos a tratar, convocar a Corina Diego, que es una profesora licenciada, para que podamos tener este ida y vuelta entre dos, si quieren, dos facultades, que también nos abocamos a lo que es niños y juego, que es lo que vamos a charlar hoy. Tuvo un inconveniente, no ella, sino un familiar de ella, así que hoy no se va a ausentar. En consecuencia tuve que acomodar algunas cositas, hice algunos agregados a lo original, y después, viendo que había tanta concurrencia de alumnos en esto que son jornadas de investigación, me pareció importante hacer algunos agregados. Vamos a hablar de juego, hoy la idea es hablar algo de juego, así que vamos a hacer un recorrido. Contarles que estoy haciendo la tesis de una maestría que se llama mis seminarios sobre políticas sociales, y me aboqué en mi investigación a el juego en las políticas sociales que el Estado propone. En ese sentido empecé a hacer muchas entrevistas y me encontré con algunas cosas que me llamaron la atención, que se las quiero compartir para que después hacerles una invitación a esto que tiene que ver la investigación. Así que vamos a andar como a los saltos, ¿no? de contenidos y de ideas. Algunas cosas que encontré, algunas de relaciones que hice con textos que leí o con propuestas que he encontrado en la web y demás. El título de esta ponencia se llama Consideraciones sobre el juego en la protoinfancia. Vamos después a acomodar qué es todo eso. Pero me querría detener un segundito en la palabra consideración. Busqué sinónimos para que entiendan por dónde va a transitar esto. Dice consideración sinónimo de atención, ¿no? Prestarle atención a algo, ponerle el ojo a alguien. De cuidado, ser considerado, ser cuidado con algo, pensémoslo, siendo cuidado con el juego en la protoinfancia. Dice tientas, que es como andar a tientas, ¿no? Andar considerando el camino que uno no sabe seguro cuál es, si quieren casi todo el camino de la docencia, ¿no? Hay una autora que dice que andamos como errantes, ¿no? por el mundo. Habla de reflexión, de meditación, y habla de contemplación, sinónimo de consideración, contemplación. Me pareció interesante este término porque tiene que ver con poner un objeto de estudio ahí, que en este caso sería el juego, y contemplarlo para ver qué nos dice, ¿no? Esta invitación viene con algunas provocaciones, con algunas digresiones, si me permiten, pero que tiene la intención de hacernos pensar un poquito en algo que es el juego, que parece que es algo tan común, que tanto habita en nosotros. La primera provocación no es mía, la voy a parafrasear, ahora les cuento. Dice que el niño no existe.
primera provocación. Y segunda provocación es que el niño no juega. Donald Winnicott, un psicólogo post-freudiano, post-kleniano, él decía que el concepto de niño no existe porque cada vez que pensamos en un niño tenemos que pensar por lo menos en 2 brazos de adultos que hay detrás. Con muchos alumnos, particularmente con alumnos de psicopedagogía, hacíamos un ejemplo de si dejamos un bebé recién nacido ahí y volvemos al mes, 2 meses, 3 meses, el panorama que vamos a encontrar no es muy agraciado. No solo porque le falta alimento, sino porque le falta un adulto que le genere por lo menos afecto, por lo menos circunstancias de vida más amables. Entonces, no solo que necesita comer, sino que necesita de un afecto y de un adulto que le genere circunstancias de vida para que pueda desarrollarse lo mejor que pueda. Así que cada vez, a partir de ahora, cada vez que yo diga niño, pensemos que de alguna manera, porque obstaculiza o porque favorece, hay un adulto. Lo otro de que el niño no juega es una invitación a pensar que todo eso que pensamos nosotros, que es el juego, no es lo que hace el niño. Ayúdenme a jugar con eso. Que lo que hace el niño es algo que él no tiene ningún problema porque él hace eso. Nosotros tenemos problemas y lo queremos investigar y que lo mejore y demás. Pero pensemos eso, que un niño no existe, sino siempre en función de un adulto y que eso que hace no es la idea que tenemos de juego nosotros. Espero que la provocación haya tenido su efecto, de que estemos pensando. La otra que tiene que ver con por dónde va a transitar estas palabras es me enviaron hace poquitito una nota, un link de una nota de un diario que se las voy a comentar. Y en la nota del diario la periodista menciona algo que se los voy a leer. Dice: en 1966, una cantautora, poeta, incluso creo que fue actriz, llamada María Elena Walsh, hizo una letra de una canción. María Elena Walsh, que es muy conocida por el tremendo trabajo que hizo en canciones infantiles, pero que lamento yo que no haya sido tan conocida por las canciones que hizo para nosotros los adultos. Son tremendas. Porque habla del otro, habla del desvalido, habla de al que le falta, habla del que no. Pero para que entendamos por dónde viene esta charla, me pareció lindo retomar estas palabras de ellas que son de una canción que se llama La Marcha de Osías. Les voy a leer algunos parrafitos y después las desplegamos un poquito. Dice: Osías, el osito en mameluco, paseaba por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de reojo sin alcancía, pero con antojo. Por fin se decidió y en un bazar todo esto y mucho más quiso comprar. Miren, quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar, que es el mejor. Por favor, me lo das suelto y no enjaulado adentro de un despertador. Quiero un río con 14 pececitos y un jardín sin guardia y sin ladrón. También quiero, para cuando esté solito, un poco de conversación. A mí me gustó esta metáfora, la entendí yo así, de Osías como un niño que está buscando algo, que no tiene mucho con qué, pero quiere jugar sin tiempo. Deme el juego suelto, no me lo den enjaulado. Y pide conversación. Me pareció linda esta idea porque aparece de vuelta el adulto. No ya un adulto que dice al niño tiene que estar con un adulto, sino hay un niño pidiendo que el adulto lo cobije y que le dé tiempo, juego y conversación. Podríamos hacer otra charla sobre el tiempo y juego y la conversación en relación a los adultos de hoy y los niños. Si los adultos tenemos tiempo para los niños, tenemos juego para los niños y tenemos conversación para los niños. Si quieren, para otro. Por ahí vamos a andar. Les cuento la noticia del diario.
Dice, es una noticia del diario Tiempo Argentino, de la periodista Luciana Rosende, del 23 de agosto del 2025. Se llama De las pantallas a la violencia cotidiana, la era de las infancias desprotegidas. Les leo 2 parrafitos que son los que me llamó la atención y que los puedo unir con estas cositas que les decía que vengo estudiando en la maestría y demás. Dice, pese a la importancia que el tiempo de juego tiene para las infancias, los chicos y las chicas están jugando cada vez menos. En los tiempos de pantallas y violencia naturalizada, que baja desde las esferas políticas más altas y se amplifica en las redes y en medios amigos. Un combo letal que construye la era de infancias desprotegidas. Otro párrafo. Lo dicen especialistas que lo ven a diario. Hay menos tiempo y espacio para el juego simbólico, para el juego libre, entre pares y con personas adultas. Las pantallas explican por parte del asunto, pero no todo. El tiempo no apurado también se lo llevan los multiempleos para llegar a fin de mes y la sobrecarga de actividades infantiles que se ponen en marcha para sostener el esquema familiar. Ella justifica de alguna manera, a su modo, por qué no hay tiempo para los niños, ¿no? Y me llamó la atención porque ella escribió así, lo dicen especialistas. No especifica dónde lo dicen. Y estando en una jornada de investigación, hubiera sido importante que diga la fuente. Entonces yo me empecé a preguntar, ¿quién dice? ¿Dónde dice? Y dije, ¿dónde los niños no juegan? ¿En China? ¿En Ushuaia? Y pensé, acá en el Partido de la Costa, ¿los niños son de esta realidad? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Cómo? Así que ya me aparecieron las primeras preguntas de decir, ¿quién dice que esto es así? Cuando uno se pone en el tema de la investigación, tiene un recorrido para hacer que está más o menos especificado, pero yo les quería traer algunas palabras que tienen que ver con, para aquel que no está en la investigación, algunas palabras que le resuenen por ahí, después las recogeremos en otro momento, pero que a ver si los invitan a sumarse a la investigación. Miren, espérenme, que así funciona mejor. De un texto de Echegoyen del año del 2002, dice algunas características de lo que es alguna investigación. Digo para que sepamos por dónde estamos navegando. Dice 2 palabras. Las actividades de investigación se deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos. El tema, retengan esa palabra, el tema de investigación debe ser suficientemente acotado. La presentación del problema, tengan esa palabra, debe ser precisa, ajustada, específica. El estado del arte actual debe abarcar los estudios recientes, habla de marco teórico, habla de material de estudio, palabras que tienen que ver con el ámbito de la investigación. Y viendo que había tantos alumnos, no sé cómo estarán en el Zoom, pero me pareció interesante traerles estas palabras que quizás supongo que son nuevas para muchos de nosotros. En el tema del juego, en la investigación parecería que hay como la palabra tema implica esa gran temática que uno pretende abordar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podría ser una gran temática el juego del niño. Pero investigar el juego del niño ¿en dónde? En el mundo entero es imposible. Entonces te van diciendo, miren, usted tiene que acotar eso en un problema. ¿Cuál es su problema en este? Entonces uno tiene que hacer un montón de preguntas y generarse preguntas. Eso va a hacer que mi problema esté mucho más enfocado, sea mucho más claro, conciso, concreto. Porque yo me tengo que preguntar qué es lo que quiero investigar. Yo recién me pregunté, ¿los niños no juegan acá en el Partido de la Costa? Quiero investigar eso.
¿Quién me explica por qué no juegan? Quiero investigar eso. Encontré alguna respuesta, pero no me satisface. Quiero investigar eso. ¿Cuánto sé yo de eso? Quiero saber más. ¿Qué me moviliza a mí? ¿Me gusta eso? Son todas preguntas que uno hace cuando se mete en un tema de investigación. Si ustedes estuvieron participando de alguna de las charlas y de las ponencias, van a ver que hay un montón de temáticas que nos convocan a investigar algo. Les decía que estuve entrevistando gente por un trabajo de investigación que estoy haciendo por mi tesis, y me di cuenta que la palabra juego aparece en todos lados. Una palabra que por su polisemia aparece en todos lados. La palabra juego yo la nombré recién en niños, pero resulta que Messi también juega. Y resulta que la palabra juego aparece cuando una mamá está jugando con un niño, o aparece en la mecánica cuando dos piezas tienen juego. Aparece en los juegos amorosos, aparece en todos lados, aparece la palabra juego. En los juegos aparece en los juegos de ruleta, de juegos de azar. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de juego? Entonces empecé a preguntar, ¿sí? Y fui a preguntarle a la gente. Y cuando pregunté, después, como a mí me gusta escribir y hago mis libros y mis cosas, me puse a escribir algunos textos y les leo. La cantidad de significados que adquiere la palabra juego es más que considerable. En ámbitos educativos, clínicos, psicológicos, sociológicos y más aún en las opiniones no académicas, quiero decir, lo cotidiano, la palabra juego aparece utilizada de mil modos. Desde una mirada adultocéntrica, el juego lo vemos como desvalorizado. Encontré esto. Me han dicho que el juego solo no sirve, que tiene que venir acompañado de algo, tiene que tener una producción, un resultado. Que al juego debe enseñárselo. No estoy valorando acá, estoy diciendo lo que encontré. Aparece el juego como algo trucado en que hacen jugar a los niños, nosotros. Los niños creen que están jugando cuando en realidad son jugados. Se nos presenta también el juego al que se le suplementan palabras. Así aparece el juego ejercicio, el juego deportivo, el juego trabajo, entre otros. Hay un juego más relacionado con la cartografía, ¿no? Aparece el juego de interiores, de rincones, el juego de exteriores. Un juego más tipo censal, lo llamé, que es el juego grupal, paralelo, solitario, simultáneo, palabras que le hemos puesto los adultos, ¿no? Y para no extenderme más, hay un juego que escuché que denominan juego libre. Y me pregunté si ese juego libre era en oposición a un juego que está cautivo, que está sujetado, retenido. ¿Cuál es lo opuesto a un juego libre? Insisto, preguntas que me van llevando a mi problema. Me fui por el lado de las definiciones que dice la gente y que encontré y que me dicen a diario. Encontré tantas que dije, la gente que me escuche y que me lea, ¿qué piensa que digo yo? Entonces hay una parte de la metodología que te dice, mire, usted defina de qué está hablando. Entonces, a partir de ahora, cuando yo hable de juego, va a querer decir esto. Le voy a definir qué es juego para esta presentación, para el trabajo que estoy haciendo. Dice, en este trabajo se considera juego al juego espontáneo que cuenta con un valor formativo en sí, siendo el adulto aquel que propicia el espacio y los objetos pertinentes. En su despliegue, cada niño y cada niña podrá adquirir conocimientos espaciales, temporales, de causa-efecto de sus actos sobre los objetos, conocimientos físicos y lógicos matemáticos, conocimientos de sus posibilidades, de sus competencias,
la construcción de su noción de yo y no yo, la noción de su interioridad y su exterioridad, y también podrá satisfacer profundas necesidades de expresión. Esto por supuesto que puede ser enriquecido, que podemos darle otra vuelta, pero a partir de ahora, cada vez que yo diga juego, es este juego. No todas las opiniones que encontramos por ahí. Fui a preguntar qué opiniones hay por ahí. Y lo que se me ocurrió fue ponerle palabras a un niño. Yo dije antes que los niños jueguen, no tienen ningún problema. Entonces dije, la gente define cosas, yo también las defino para mi trabajo. Entonces dije, ¿y qué diría un niño que nunca tiene la palabra? Entonces fantaseé en jugar, ¿qué diría un niño? Que si quieren es complemento de esta definición que planteé recién. Imaginemos a un niño pequeño que nos dice, miren, yo estoy jugando cuando en un espacio en el que puedo elegir mi hacer, decidir desde y hasta cuándo jugar. El osito Cías decía, denme el tiempo sin despertador, ¿no? Puedo decidir desde y hasta cuándo jugar. Puedo seleccionar los elementos y el modo de utilizarlos, incluso cómo disponerlos. Todo eso cuando me siento cuidado por un adulto que está atento a mi virtual pedido de ayuda. Insisto, podemos ayudar a este niño fantasiado a enriquecer un poquito más esta definición. Pero acá aparece su hacer y aparece el adulto, que decíamos antes, que el niño no está, el niño solo no existe. Definimos ya qué es juego, definimos que va a ser un juego autónomo, pero tendríamos que definir la edad. No dije qué edad todavía. En investigación será bueno que uno especifique bien qué quiere. Entonces, juego ya dijimos lo que es, juego autónomo, en esas características, con un adulto y demás. Vamos a seguir el término, si recuerdan el título, consideración sobre el juego en la protoinfancia. Para eso vamos a tomar una definición de Mirta Chokler. Algunos de ustedes ya, alumnos, han leído algo de ella. Y ella dice, en un texto mío, la cito, dice mi texto, aquello que el sujeto humano realiza como juego a lo largo de la vida se ha de complejizar, ¿sí? Abarca otras dimensiones y otros progresos. Es por ello que, como hemos dicho, les digo que para este desarrollo vamos a focalizarnos en el periodo que, en palabras de Mirta Chokler, va desde el nacimiento aproximadamente hasta los 3 años, y dice que es en ese periodo donde se operan cambios vertiginosos en el que al mismo tiempo se organizan los procesos de individuación y subjetivación y las bases estructurales de la personalidad presente y futura. Esta idea de protoinfancia se aparta un poquito de una idea que ustedes quizás hayan escuchado, que es la primera infancia. Era una división que la psicología hizo hace un tiempo. Y a mí me gusta más la de protoinfancia, quizás porque es un poquito más moderna, y quizás porque la de primera infancia da como idea de etapas, que hay que terminar esta etapa, después pasa la otra, después pasa la otra, y no me daba a mí como cierta continuidad. Y me gustó esta idea de que la protoinfancia es mirada desde esta postura, desde el modo que tiene el niño de convivir en su ambiente, de qué modo se desarrolla en ese ambiente y cómo se va manifestando a lo largo del tiempo. Entonces ya no es el niño por edad, sino es cómo se desarrolla en ese ambiente. Me gusta más que la primera infancia y que tal etapa termina a tal edad y demás. No digo que siempre así, pero a veces tenemos esa tendencia. Y quería escaparme de eso. Entonces ya definimos qué juego, definimos a qué edad, estamos hablando de niños de 0 a 3 años, y que el juego tiene que ser autónomo, como definición de este momento. Me pregunté también, ¿dónde juega un niño? Fui a preguntar y después escribí.
les decía que como parte de un trabajo de investigación fui a consultar y fui a buscar, fui a la búsqueda de espacios y profesiones en donde entendíamos que el juego con niños era utilizado con alguna finalidad. Para ello entrevistamos de modo coloquial, quiero decir que no tenía una finalidad investigativa, científica, no era una entrevista metodológica, si quieren esos términos, a encargados de hacer esas actividades con chicos. Miren, una síntesis les hago. En lo que tiene que ver en áreas de deporte, incluso en edades muy tempranas, se utiliza el juego como medio de enseñanza de técnicas, de reglas y de estrategias. Ahí se usa juego. El área de recreación, el juego es ofrecido como modo de entretenimiento y encuentro social. Ahí también hay juego. En el ámbito de la atención psicológica, es empleado como estrategia de acompañamiento de terapias. En la matronatación, es una actividad que se utiliza el juego como instrumento de ambientación al medio acuático, ¿no? La psicopedagogía, otra especialidad que también utiliza el juego como herramienta de trabajo. En el área de la discapacidad, se lo emplea en búsqueda de estímulos considerados necesarios para que el niño ponga en marcha alguna función de la cual está con alguna dificultad. Con niños pequeños también se lo utiliza en la kinesiología, con la idea de trabajar ciertas ejercitaciones de manera lúdica. El espacio destinado a la danza también utiliza lo utiliza para incorporar técnicas y posturas de la danza específica. Y en el campo de los espectáculos infantiles encontré que la gente que hace espectáculos entiende que el niño va ahí a jugar. No lo estamos valorando, estamos diciendo lo que encontramos. Y de ahí surgieron más preguntas. Si siempre juega el juego y el niño, ¿un niño cuándo juega entonces? ¿A qué juega un niño? ¿A tantas cosas? ¿A todas? ¿A ninguna? ¿A qué juega? Esto me interesa. ¿A qué juega un niño cuando lo hacen jugar? ¿Juega cuando lo hacen jugar? Él, este que tiene entre 0 y 3 años, ¿cuándo juega? Él siente que juega cuando lo hacen hacer todas estas cosas. En todas. Juega a todo. Juega a nada. Todo juego. ¿Qué es juego para él? ¿Qué es jugar para un adulto? Habría que pensar también. ¿Qué significa para un adulto hacer jugar a un niño? Y me preguntaba si existe para nosotros los adultos, en definitiva, el juego del niño. Y me contesté esto. Si fuese así, si fuera que el adulto entiende que existe el juego del niño, este que yo recién definía, y que al mismo tiempo entendiese que lo que uno hace es hacerlo jugar, que lo que uno hace es provocarlo para que juegue, con las mejores intenciones, bien podríamos sospechar que si el adulto cree que el niño tiene su juego y que yo lo estoy sacando siempre de su juego para que haga mi juego, bien podríamos sospechar que el mensaje recibido por cada niño sería: bienvenido, desde luego que tú vas a jugar, excepto acá, excepto en el consultorio, excepto en el club, excepto. Cuando escribí la palabra acepto, me acordé de una frase de Giorgio Agamben, un filósofo. Él escribió un libro en el año 2006 que se llama El Homo Sacer, que empieza con una epígrafe que dice: la excepción es una especie de la exclusión. La excepción es una especie de la exclusión. 2 palabras casi insolentes, voy a decir al respecto. Hay un grupo de gente
determinadas características, determinados derechos, donde a alguno lo exceptúo de algo, y él dice, esa excepción no deja de ser una manera de excluirlo del todo. ¿De dónde saca esto él? Va a parecer que me voy lejos, pero después voy a volver. ¿Por qué dice esto él? Él comenta en su libro, se los leo y después lo explicamos un cachito. El filósofo romano Giorgio Agamben utiliza el término homo sacer o sacer para aludir a aquel sujeto que es tratado como nuda vida. Ahora decimos dos palabras. Aquel que en el derecho romano ha sido juzgado por un delito, pero que por las características del hecho y del propio sujeto no puede ser condenado ni por la ley humana ni por el derecho sagrado. Es decir, este carácter de homo sacer da cuenta de que no hay una ley que encuadre su sacrificio, su castigo. Pero si alguien lo mata, ese acto no puede ser considerado homicidio. En el antiguo derecho romano, cuando alguien hacía alguna falta a las leyes, lo condenaban o por el derecho civil o por el derecho sagrado. Pero ellos veían que había personas que por su característica y por el hecho que llevaba ellos no encuadraban ninguna. Entonces lo exceptuaban del derecho que tenían todos y según Agamben era excluido. Y dicen, esta persona que no tenía los derechos de todos que podían tener, podía ser sacrificado por alguien sin que fuera el hacedor condenado. A mí me trajo algunas reflexiones. Dije, puede ser que nosotros los adultos, en función de esta construcción que estoy armando yo, ¿no? De niños de 0 a 3 años, que no tienen la posibilidad de jugar, o lo queremos averiguar, esa es la invitación, su juego espontáneo, son siempre sacados del juego, excluidos, exceptuados de jugar para que jueguen nuestro juego. Valedero, justificado, científicamente demostrado, lo que querramos. Hace años que venimos estudiando eso. Pero digo, en esta idea de juego espontáneo, vamos a ver ahora qué es, este chico es exceptuado. Y me vino la idea de esto. ¿Puede ser que los adultos estemos construyendo un homo ludens sacer o sacer? Un infa sacer. O sea que el niño que tiene todo el derecho de jugar, pero está aceptado de jugar por nuestras normas. Fue una idea que la podríamos charlar, la podríamos conversar, la podríamos enriquecer, discutir incluso. Un último concepto y vamos cerrando. Yo hablé de una edad, de un niño, hablé definimos que era juego y nos falta definir por qué lo denominé yo autónomo, ¿sí? Y me voy a permitir leerles algo. Antes aclarar que yo no comparto la idea de juego libre. Hay mucha gente que cuando un niño está jugando supuestamente lo que quiere, le dicen que está libremente jugando. A mí no me gusta la idea de libre, por un concepto que yo ya traigo de antes y por algo de ahora. Lo de ahora es que la palabra libertad está siendo tan maltratada, malherida, ultrajada, mal interpretada, que no sería bueno que la pongamos en un niño, ¿sí? Hay como una idea de que la libertad tiene que ver con que yo hago lo que quiero, ¿no? Y porque yo soy libre. Y quizás en eso de hacer lo que quiero porque yo soy libre, me estoy olvidando que yo vivo con otros, que yo no soy yo soy nosotros, una comunidad. Entonces por ahí, en lo actual no me gusta esa palabra. Y de antes, yo quizás en el mismo sentido venía diciendo que el juego libre no existe porque un niño acompañado de un adulto que le genera un espacio para que juegue, no hace lo que quiere, hace lo que las normas de esa sociedad y costumbres le permiten.
Entonces tampoco es libre. Es, en estas condiciones que yo te genero, harás esto que tenés necesidad de hacer y podés hacer. Así que me gusta más la palabra autonomía, porque ahí cada niño pone en juego las definiciones que dijimos recién. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué? Me parece, y lo podemos seguir pensando otro día, que construir sujetos que puedan decidir qué, cómo, cuándo, por qué, hasta dónde hacer, serían sujetos que quizás queríamos tener al lado nuestro, ¿no? Como sociedad, digo. Hay dos autoras que se llaman Constance Camille y Rita de Vries, que ellas estudiaron mucho a la teoría epistemológica de Jean Piaget y trabajaron para ver cómo la podían llevar adelante en lo que en ese tiempo llamaban el periodo preescolar, que sería hoy nuestro jardín de infantes y demás. Piaget no trabajó sobre la educación en sí, sino hizo un trabajo epistemológico, pero hay gente como ellas que dijeron, vamos a llevarlo para que nos sirva para la enseñanza y el aprendizaje. Miren, permítanme que les lea. Es un libro del año 80 y tantos. 85. Esto y vamos terminando. Dice... Ellas dicen que la implicancia pedagógica de las teorías de Piaget en el preescolar de ese momento tienen dos implicancias pedagógicas. Dice, primeramente, los niños deberían ser incitados a utilizar su iniciativa. Su iniciativa, esa remarca es mío, su iniciativa e inteligencia en la manipulación activa de su entorno, porque es solo por el intercambio directo con la realidad cómo se desarrolla la capacidad biológica que da lugar a la inteligencia. Según estas autoras, permitir que el niño tenga iniciativa, aquellos que hayan leído a Ana Quiroga, a Pillon Rivière, saben lo que es el impulso epistémico y demás. Piaget habla del impulso que tiene un niño, un humano a conocer. Habría que dejarlo que lo ponga en práctica. A mí lo que me llamó la atención es que ellas dicen, es importante que los que pongan en práctica su iniciativa, es porque vieron que ya en ese entonces no había posibilidad de que ellos así lo hiciesen. Me salté unos renglones y dice, la segunda implicación pedagógica que deducimos de la teoría evolucionista y biologista de Piaget es que, escuchen, el juego espontáneo de los niños debería ser el primer contexto en que los educadores incitasen el uso de la inteligencia y de la iniciativa. Yo diría, docentes también invitemos a los papás, a los abuelos, a la gente que cuida a los niños, a que el juego espontáneo sea el primer contexto en que los niños pongan en juego su iniciativa. En el juego los niños sienten una razón intrínseca para ejercitar su inteligencia y su iniciativa. Esto viene de agregado, pero nos ubica un poquito a nosotros los adultos. Cuando el aprendizaje no es intrínsecamente interesante para el niño, los educadores recurrimos a menudo a artimañas para motivarlos. Dicen las autoras, creemos que esto es profundamente erróneo, el que los educadores tengan que usar trucos para estimular a los niños a que aprendan. A mí yo en ese tiempo yo ya era docente y hoy todavía me sigue pareciendo una bofetada que me digan, señor, usted para que hacer jugar a los niños y atrapar su atención hacen trucos. Y el truco me suena a engaño. No me gustó. Quizás por eso adherí a esta idea y voy cerrando, a poder investigar entonces si es cierto, como decía ese artículo del diario, que los niños no juegan,
Entonces yo tengo ganas de investigar si es cierto que eso sucede acá, y en qué tiempo, y cómo, y cuándo. Quiero saber si es cierto que los niños como ese osito Sia piden tiempo para conversar, si es cierto que piden tiempo para jugar. Y querría ver si nosotros lo estamos dando o no, porque vimos que según las definiciones de juego acá, el juego construye como base fundamental la vida del humano. Así que yo ya los voy dejando tranquilos. No sé si la costumbre es, Marta, me dirás, abrir un poquito el diálogo o directamente cerramos, pero particularmente los alumnos les quiero decir que averigüen en la Secretaría de Investigación qué investigaciones hay en la facultad, cómo pueden participar. Cuando demos cuenta de esto, que lo hagamos presente en lo que implica la administración de presentar proyectos, los vamos a convocar. Pero los invito a que vayan a averiguar qué es esto de investigar en una universidad y en esta que tiene un gran desarrollo al respecto. Así que invitación hecha. Presentes y gente del Zoom, les agradezco mucho este momentito. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su disertación, muy interesante.